Comenzaré hablando sobre qué son las categorías gramaticales. Son las clasificaciones de las palabras de acuerdo a la función que cumplen dentro de una oración. Estas se dividen en dos tipos. Primero, el análisis morfológico es el que nos sirve para indicar a qué categoría gramatical pertenece cada una de las palabras que forman una oración. Por ejemplo, Juan va a la universidad. Juan es el nombre común masculino en singular. Va es el verbo ir en tercera persona. A es la preposición. La es el artículo determinado femenino en singular. Y por último, la universidad es el nombre común femenino en singular. Segundo, el análisis sintáctico nos permite analizar cuál es la estructura de la oración y qué funciones cumplen cada una de sus palabras. Por ejemplo, la iglesia está lejos. La iglesia es el sintagma nominal, es decir, el sujeto. Está lejos es el sintagma verbal, es decir, el predicado. La es el determinante. Iglesia es el núcleo del sujeto. Esta es el núcleo del predicado. Y por último, lejos es el sintagma adverbial, es decir, el atributo. Mi nombre es Adriana Serrano y voy a hablar del verbo. Los verbos son palabras que indican estados, acciones y tienen distintas formas y cada uno expresa una persona, un número, un tiempo y un modo determinado. Por ejemplo, en la imagen hay un gato corriendo, por ende este está realizando una acción que es correr y ese es un verbo, como también lo podría ser comer, dormir, saltar, etc. Un verbo tiene distintas formas como estudia, estudiaban, estudiaré y cada forma expresa una persona, un número, un tiempo y un modo determinado. Para conocer las distintas formas verbales voy a usar el verbo comer. La persona en forma verbal puede ser en primera persona, segunda y tercera. La primera persona se refiere a quien habla, es decir, yo como. La segunda persona es quien escucha, es decir, tú comes. La tercera persona no se refiere ni a la que habla ni a la que escucha, sino es decir, ellos comen, o sea, otras personas. El número puede ser singular o plural, dependiendo si la acción la realiza una persona o varias. Por ejemplo, él come sería singular, ellos comen sería plural. El tiempo nos indica cuándo ocurre la acción y puede ser en pasado, presente o futuro. El pasado nos indica que la acción ya ha ocurrido. Un ejemplo sería Camila comió una ensalada ayer. El tiempo en presente indica que la acción está ocurriendo. Otro ejemplo podría ser Camila está comiendo ahora. El tiempo en futuro indica que la acción va a ocurrir. Más adelante podría ser Camila comerá mañana con su amiga. El modo nos indica una actitud de hablante ante la acción, puede ser indicativo, subjetivo o imperativo. El modo indicativo se refiere a la acción como real, o sea, Camila comió ayer. El modelo subjuntivo, el hablante desea que la acción ocurra o que es posible, o sea, ojalá comamos, esto indica que lo estoy deseando y que es posible comer. Por otro lado, el imperativo, el que habla da una orden afirmativa, por ejemplo, haz silencio o se nos ordena que obedezcamos. Hola, muy buenas a todos. Espero se encuentren muy bien, chicos. Mi nombre es Sebastián Díaz y el día de hoy les estaré explicando qué es un adverbio. Comenzando, un adverbio es quien modifica al verbo en una oración. A continuación les estaré explicando y dando un ejemplo para que lo tengan más claro. El noticiero publicó en su página oficial después del hecho. ¿Cuál es el adverbio? Después. ¿Por qué? Después es un adverbio de tiempo. Está modificando publicar, el hecho de publicar. Entonces, es quien lo modifica. Cuando lo modifica, lo está diciendo también de tiempo, que lo está dejando para luego. Aquí abajo en las diapositivas le voy a dejar dos ejemplos para que lo puedan practicar y así lo tengan más claro. Muchas gracias. Mi nombre es Lady y dando continuidad al tema de las categorías gramaticales, les voy a hablar de las preposiciones. La preposición es una parte invariable de la oración, o sea que no sufre cambios o accidentes gramaticales, no tiene ni género ni número. Su propósito es la introducción a un término, bien sea un grupo nominal o una oración, con los que conforman un conjunto ordenado de palabras. Resumiendo, une los distintos grupos, los distintos elementos que componen una cláusula. El uso de las preposiciones es obligatorio cuando queremos construir una oración y que ésta sea correcta y coherente. También, como vemos en las diapositivas, decimos que la preposición es una palabra que relaciona los elementos de una oración. También decimos que las preposiciones pueden indicar origen, procedencia, instrumento, destino, tiempo, causa, lugar, etc. Tenemos en la parte izquierda un cuadro con las preposiciones, incluyendo durante, mediante, versus y vía.
También tenemos unos ejemplos con algunas de las preposiciones y tenemos, por decirlo así, una regla de la preposición a y la preposición de, que pueden contraerse con el artículo determinado masculino en singular y formar una única palabra, que viene siendo al y del. Yo voy al cine, el perro del vecino. También les quería hablar de las locuciones prepositivas. Es una expresión que puede estar formada por un sustantivo, un adjetivo o un adverbio junto a una preposición. Se caracteriza porque la expresión entera tiene el valor de una preposición. Por ejemplo, cerca de, atrás de, gracias a, respecto a, fuera de, entre otros. Las locuciones prepositivas también se forman añadiendo una preposición a los sustantivos que llevan procedidos de otra preposición. Por ejemplo, de acuerdo con, por causa de, enfrente de, sobre la base de, entre otros. No están en las diapositivas, pero quería que supieran de la existencia de estas. Gracias. Bueno chicos, hoy vamos a hablar de la conjunción, ¿vale? La conjunción son palabras invariables y no tienen un significado léxico. Se utiliza para enlazar unas palabras con otras. Bueno, hoy vamos a hablar de dos tipos de conjunciones, ¿sí? Las conjunciones coordinantes, que son y, ni, o sea. Los elementos conectados por ellas pueden intercambiarse sin perder su significado, ¿vale? Un ejemplo sería, nos mandaron a comprar pintura y detergente, o nos mandaron a comprar detergente y pintura. Nos podemos dar cuenta que en este ejemplo se intercambiaron las dos palabras, ¿sí? Y que la conjunción y es la que está ahí sin moverse. Y que en las dos oraciones no se ha perdido como ese significado de la oración. O sea, es completamente entendible si lo decimos de una forma o de la otra. Y luego están las conjunciones subordinadas. Estas no se intercambian, ya que al unirse se establece entre ellas un significado específico. Un ejemplo sería, salí de casa cuando empezaba a llover, ¿sí? El cuando es la conjunción, el cuando es la conjunción subordinada. Salí de casa cuando, como que cuando empezaba a llover. Ahí les estoy dando como una explicación, si me hago entender, como una explicación de cuando empezaba a llover salí de mi casa. Otro ejemplo, como para que sea un poco más entendible, sería me quedé en casa porque me sentía mal, ¿sí? Ese por qué, porque me sentía mal, esa conjugación ahí de por qué es como que la que le está dando todo el significado a la oración de me quedé en casa, pero porque me sentía mal, ¿vale? Hola, soy Carolina Serrano y voy a hablar sobre las interjecciones. Las interjecciones son las palabras que utilizamos para saludar, despedir, manifestar sentimientos o impresiones e inducir a la acción de otras personas. Por ejemplo, para saludar decimos buenos días, hola. Para despedirnos, adiós, feliz noche. Cuando sientes dolor, lo expresas con palabras como ay. O le puedes decir a alguien que se acerque simplemente diciéndole venga. Todas estas expresiones son interjecciones. Las interjecciones pueden ser propias o impropias. Las propias o primarias no derivan de otras palabras y expresan una emoción pura. Asombro o sorpresa, o admiración o asombro. Hay, empleada para expresar dolor, como lo he hecho anteriormente. Las interjecciones impropias son interjecciones formadas de sustantivos, verbos, adverbios o adjetivos, ya sea que deriven de una nueva palabra o adquieran un nuevo significado. Por ejemplo, ojo es un sustantivo que representa el órgano de la vista, pero al ser usado como interjección indica que se debe tener cuidado. Otro ejemplo sería oiga. Sería una forma imperativa del verbo oír, pero al ser usado como interjección es una manera de captar la atención. También existen las locuciones interjectivas, que es cuando un grupo de palabras se unen para cumplir una interjección, como por ejemplo Dios te oiga o maldita sea.